Bueno, eh, son dos versículos y terminamos con 1 Timoteo, el capítulo 6, los versículos 20 y 21. Así que yo escribí algunas cosas y luego vamos a... El que quiera agregar algo lo puede hacer, como hacemos siempre los miércoles. ¿Ok? Entonces leemos 1 Timoteo capítulo 6, 20 y 21. Dice así: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Y termina diciendo, tiene dos doxologías estos últimos versículos. Una en el 16 dice al único que tiene inmortalidad. Bueno, aquí dice, la gracia sea contigo, amén. La gracia sea contigo, amén. Y para enriquecernos, Daniel va a leer otra versión. Dani, ¿me haces el favor? Timoteo, la NBI 20:21 dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Bien. Ahora llegamos a la última exhortación de Pablo a Timoteo, que es alentado a guardar lo que se le ha encomendado. Esto se refiere probablemente a las verdaderas doctrinas de la fe cristiana. Tengamos en cuenta que no se trata aquí del alma de Timoteo ni de su salvación. O sea, no habla ni de la salvación ni del alma. Sabemos que la salvación no se pierde. Eso lo tenemos bien en claro. O deberíamos tenerlo bien en claro. Mi hijo se llama Daniel. Si mi hijo se porta mal, no deja de llamarse Daniel. No deja de ser mi hijo. Entonces, qué importante que sepamos y tengamos bien en claro para convencer a otros, para enseñarle a otros, para exhortar a otros de que la salvación no se pierde porque descansa en la gloriosa y bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo que podemos poner es un banco. Uno va al banco y deposita un dinero. ¿Con qué fin? Para que sea preservada entera ese depósito, ese dinero. Para que sea preservada entera, íntegra y sin daños. Uno va al banco, deja un dinero para que el dinero sea intacto cuando uno lo pueda recibir. Para que ese dinero de dividendos. Aquí Pablo le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda lo que se te ha encomendado.
no es envolverlo y guardarlo para que no se llene de polvo, no. Guardar es tenerlo uno presente siempre a la enseñanza, a lo que se ha encomendado, evitando una serie de cuestiones que van a venir. Debe evitar las profanas y pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Falsamente llamada ciencia, la ciencia cristiana. Hay una secta, la falsamente llamada ciencia cristiana. Por eso habla de doctrina. Las profanas prácticas o habladurías es un habla vana acerca de cosas no provechosas. Pablo se daba cuenta que muchos creyentes de la iglesia donde se le había encomendado a Timoteo, se encontraban con una gran cantidad de enseñanzas que se presentaban como verdaderos conocimientos, pero en realidad se opondrían a la revelación cristiana. Se opondrían a la revelación cristiana. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, ten presente siempre la doctrina. Es importante, muy importante. Los gnósticos, por ejemplo, de la época de Pablo, más allá del rebaño de los comunes creyentes, a un círculo superior y dotado que tenían ellos, que conocerían, que ellos decían que conocían vivir emancipados de la esclavitud de la materia para poder recorrer libremente el mundo de los espíritus. Eso es lo que decían los gnósticos de la época de Pablo. Lo leo de nuevo porque anoté esa definición. Dice así. Lo voy a leer bien para que tengamos bien presente. Los gnósticos de la época de Pablo, más allá del rebaño de los comunes creyentes, a un círculo superior y dotado, les decían que conocerían los misterios del ser y con el conocimiento vivirían emancipados de la esclavitud de la materia para poder recorrer libremente el mundo de los espíritus. Esto es falso. Timoteo debía apartarse de esta falsedad y también de la cantidad de sectas que habían. Y hoy hay mucho más. Y hoy tienen mucho más difusión. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Como Pablo le dice a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En otra oportunidad le va a decir, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo le va a decir más a Timoteo, toda escritura es útil. Toda escritura es divina. Toda escritura es buena para enseñar la doctrina, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea apto
para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le va a decir a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando. Y bueno, decíamos que en muchas sectas Timoteo debía apartarse de esto, como de la ciencia cristiana, que no es ni ciencia ni cristiana. Nos vamos a dar cuenta cuando nos vengan a decir eso. Con el conocimiento que tenemos por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, que es una persona que está en nosotros enseñándonos, nos vamos a dar cuenta que no es ni cristiana, ni es una ciencia. Son sectas. No son en realidad más que cosas vanas que no pueden ser demostradas. Termina el versículo 20 diciendo, todo lo que se opone a la Biblia, a la palabra de Dios, debe ser rechazado. Repito esta idea, ¿no? Todo lo que se opone a la Biblia, a la palabra de Dios, debe ser rechazado. Versículo 21. Muchos creyentes atraídos por la falsamente llamada ciencia se habrían desviado de la fe, siendo llevados por los graves peligros por el pretendido intelectualismo. Por los grandes peligros, por el pretendido intelectualismo, racionalismo, modernismo, liberalismo, corrientes filosóficas que descuidan o minimizan a nuestro Señor Jesucristo. Solo la gracia de Dios puede guardar a su pueblo en el camino recto y angosto. Oh Timoteo, guarda. Y termina diciendo, la gracia sea contigo. Amén. Es el sello distintivo de las cartas paulinas. Qué bueno, hermanos, que guardemos el camino recto y angosto. Recto, la doctrina recta. Llamar las cosas por su nombre. Nada que lleve a desviarnos de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Nada que nos lleve a minimizar a las Escrituras. Por eso, vez pasada, cuando leí algo que era una fake news, era falso, me puso tan alerta cuando hablaban de que el Papa había rechazado la Biblia. Bueno, eso fue falso. Pero hermanos, tengamos cuidado, porque de que la Biblia fue escrita, hubo mucha persecución. Muchos mártires murieron defendiendo la palabra de Dios. Y costó mucho escribirla y traducirla. Y qué gracias debemos dar a Dios que la tenemos. Por eso, hermanos, guardemos esta doctrina. Rechacemos las sectas y la falsamente llamada, como dice aquí, la falsamente llamada ciencia, que es falsa y que no es ciencia y que no se puede demostrar. ¿Cuántas veces hemos tenido que hablar de la evolución? No se puede demostrar, es falso. No tiene asidero en la Biblia. Nosotros
creemos en la creación, valga la redundancia. En el Génesis, Dios creó. Y muchos tratan de confundirnos o confunden con la evolución, con el intelectualismo, con el racionalismo, con el modernismo, con el liberalismo. Hermano, que Dios nos libre. Y yo quiero terminar con este broche de oro de Pablo, ¿no? La gracia sea contigo. Amén. La gracia, por ejemplo, la gracia no recibe lo que, vos no recibes lo que mereces, es un favor inmerecido. Mefiboset recibió gracia. La diferencia con la misericordia, recibes lo que no mereces. Saúl merecía que David lo mate, sin embargo David no lo mató. Tuvo misericordia. Claro, era el ungido del rey para David, era muy importante, era el ungido de Dios como rey. Qué bueno que tengamos gracia. Qué bueno que demos gracias todos los días por la gracia de Dios en nuestra vida. Y podemos mencionar a Mefiboset como David usó de misericordia. Y Mefiboset recibió todo lo que era de su abuelo Saúl. Mefiboset el hijo de Jonatán. Esa es la gracia de Dios. Dios nos va a dar abundantes riquezas de su gracia. Qué hermoso el coro que dice, solo por gracia salvo soy. Esta es mi historia, de Dios es la gloria, que solo por gracia salvo soy. No hay en mi mérito. Solo por gracia salvo soy. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que esto que pude escribir, que ha sido de bendición para mí, pueda ser para ustedes. Y ojalá que ahora sí podamos debatir o agregar o preguntar. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, podemos hacerlo, Alberto, ¿sí?